Muy bien, vamos a resolver este ejercicio que dice 2.12. El dispositivo se usa para sustituir en forma quirúrgica la rótula de la rodilla. Si la fuerza que actúa a lo largo de la pierna es de 360, determina las componentes a lo largo de los ejes X y Y. Bueno, aquí nos están pidiendo que determinemos las fuerzas que están en X y las fuerzas en Y'. Entonces, sabiendo sabiendo de que tengo una fuerza de 360 newtons. Bueno, vamos a hacer un pequeño diagrama para que nos dé una idea de cómo se resuelve, ¿no? Como siempre, vamos a resolver con el diagrama XY para irnos dando una idea. Para empezar, este es mi eje X y luego pongo mi eje Y. Ahí está. Bueno, dice que a 60 grados, vamos a pensar por acá, que a 60 grados está mi fuerza de 360 y que a 10 grados de está mi eje Y. Ok. Y también dice que tengo el eje X' por acá. Bueno, vamos a ponerle nombres para ir viendo de qué se trata este diagrama, ¿no? Para empezar, esta línea que empieza acá y termina acá es la fuerza F de 360 newtons. Bueno, para efectos de gráfica vamos a eliminar las unidades. Muy bien. Entonces, y que el ángulo de aquí para acá, vamos a llamarle alfa y que sea de 60 grados. Ahora, esta línea que inicia de acá y termina acá, vamos a decir que este sea mi eje Y' y que este ángulo que está aquí es igual a 10 grados. Y como obviamente este es mi X' y este es mi X', mi eje. Muy bien. Entonces, con ese diagrama vamos a calcular f de x, que está mi eje X, todo lo que se dirige hacia acá. Vamos a calcular f de x y vamos a calcular f de y'. Ahora, vamos a hacer nuestro diagrama de fuerzas un poquito grande para que se aprecie un poquito mejor, ¿no? Entonces vamos a ver. Vamos a volver a dibujar nuestro pequeño diagrama XY, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más grande. Tenemos X y tenemos Y. Esta fuerza de 60 grados que dibujamos acá, vamos a ponerla acá así. Aquí está, 60 grados. Y esta fuerza, vamos a ver si se puede mover. Vamos a ver si se puede mover. Sí. Bueno, vamos a ponerla así. Entonces, esta que está acá es mi fuerza. Esta línea es la fuerza de 360. Y está a un ángulo alfa de 60 grados. Ahora, ese mismo ángulo es el que está acá. Entonces, 60 grados. Ahora, vamos a ver que nuestro ángulo, el ángulo del eje Y, tiene 10 grados, perdón, tiene 10 grados respecto a la vertical. Entonces, partiendo de aquí
hacemos esto. Está. Y decimos que este ángulo que está acá es teta igual a 10 grados. ¿Mm? Igual a 10 grados. Entonces, aquí en medio me queda un pequeño ángulo que parte de acá y termina acá. A ese ángulo le vamos a llamar beta. Pero bueno, vamos a dibujar la siguiente línea. Si nosotros hacemos que todo lo que vaya de aquí y en este sentido es fx porque este es mi eje x. Entonces yo agarro esta línea, supongamos de que yo parto de acá y la llevo hasta acá. Entonces yo puedo agarrar esta línea del eje fx y trasladarla acá. ¿Mm? Y lo único que estoy haciendo es más fácil mi triángulo. Entonces este es fx, estoy trasladando fuerzas. Fx, este es mi eje F. Y este que está acá en mi F, Y'. Este es F, Y'. Ok, entonces ya una vez identificadas las fuerzas, tengo F, tengo el ángulo, la línea F, que vale 360, es esta. Tengo Fy que no conozco y tengo Fx que no conozco. Ahora, todo ángulo recto vale 90 grados. Entonces vamos a hacer un poquito de espacio. Vamos a hacer un poquito de espacio para tener mayor claridad, ¿no? Ahora, todo ángulo recto vale 90 grados. Y para eso vamos a entonces que alfa más beta más teta es igual a 90 grados. Pero resulta que tengo alfa y tengo teta, entonces puedo buscar beta es igual a 90 menos teta menos alfa, que esto va a ser igual a 90 menos teta que vale 60 menos alfa que vale 10. Entonces tengo que beta vale 20. 90 menos 60, 30 menos 10, 20 grados. Entonces aquí tengo un lado. Ahora vamos a ver cuánto vale mu. Vamos a ponerle que este ángulo que está acá se llame mu y este ángulo que está acá se llame alfa. ¿Por qué alfa? Porque es como que yo agarre esta línea, así, la continúe acá así, y que esta otra continúe acá. Y si se dan cuenta, este alfa es este, porque si recordarán, cuando se cruzan dos paralelas, los ángulos pues son iguales, ¿no? Este ángulo A pues sería este mismo ángulo A. Y así, este ángulo que está acá B sería este mismo, por ser así, este mismo ángulo B. Bueno, entonces este es mi ángulo alfa. Entonces este es alfa. Entonces como ya tengo alfa que vale 60, bueno, pues es muy fácil encontrar mu. ¿Y cómo encontramos ese ángulo mu? Pues lo mismo, la suma de todos los triángulos vale, la suma de todos los ángulos de un triángulo valen 180, por lo tanto alfa más beta más mu es igual a 180. De aquí decimos que beta es igual a 180, perdón, no beta, decimos que mu es igual a 180 menos beta menos alfa. Entonces tenemos que mu
es igual a 180 menos beta, que ya lo calculamos que vale 20, menos alfa, que vale 60. Por lo tanto, tenemos que el ángulo mu vale 60, 70, 80, 180 menos 80, pues son 100 grados. Entonces tenemos que mu es igual a 100 grados. Entonces tenemos tres lados, dos lados incógnitas, un lado, y tengo los tres ángulos. Entonces aplicamos la ley de los senos y lo voy a dibujar acá y luego vamos a hacer la fórmula ahí abajo. Ahorita lo vamos a deducir y abajo desarrollamos la fórmula. Aplicando la ley de los senos, dice que f seno de el ángulo opuesto, que es mu, f seno de mu es igual a fx, que es a a su ángulo opuesto, que es beta. Y entonces nos queda fy' seno de fy' seno de alfa. Y entonces nos damos cuenta que tenemos, ¿qué valores tenemos? Tenemos 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 este. Entonces podemos utilizar este primero y encontramos f de x. Bueno, esa fórmula vamos a trasladarlo abajo. Vamos a trasladarnos para hacer el desarrollo, ¿no? Entonces quedamos que f entre el seno de mu es igual a fx entre el seno de beta. Entonces de aquí vamos a saber que fx es igual a f seno de beta entre el seno de mu, y podemos decir que f es igual a los 360, que es por el seno de beta, que es 20, entre el seno de mu. Pero habíamos dicho que mu vale 100. 100. Ocupando la calculadora, decimos que fx es igual a 360 por el seno de 20, y todo eso se divide entre el seno de 100, nos da f de x es igual a 125.026 newtons. Y ya tengo la solución de f de x. Para buscar f de y, ahora vamos a aplicar, podemos utilizar y podemos utilizar este. Entonces vamos a desarrollarlo acá abajo. Decimos que f seno de mu es igual a fy' entre el seno de alfa. Ahora, despejando fy' me da f seno de alfa entre el seno de mu. Ahora, vamos a poner en valores. F de y' es igual a f, que es 360, por el seno de alfa, que vale 60, entre el seno de mu, que habíamos dicho que vale 100. Aplicamos un poco de calculadora y resulta que el f de y nos da 316.578 newton. Ya tenemos la solución del ejercicio 212. Entonces, recapitulando un poco, para ir viendo cómo se desarrolló este ejercicio, lo primero que se tiene que hacer es pues hacer un diagrama. Y una vez que ya se tenga el diagrama, se plantean cómo se han distribuido las fuerzas. De allá se traslada al triángulo de vectores
se encuentran los ángulos. Aplicamos el teorema de los senos. Separamos el teorema de los senos, aplicamos calculadora y tenemos el primer dato. Aplicamos el teorema de los senos para el segundo lado y ya tenemos el tercer lado. Bueno, recuerden que mi nombre es Ángel Gamal y estoy desde Campeche, México. Cualquier duda, estoy por WhatsApp o por Facebook. Quedo a sus órdenes.